Buenos días, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Un nuevo día, una nueva oportunidad para que el Señor se glorifique en nuestras vidas y nos guíe y nos ayude en la clase de escuela dominical del día de hoy. Día domingo, día de escuela dominical. Eso ya lo tenemos impregnado en nuestros corazones y en nuestra mente. Así es que nos disponemos en esta mañana a que el Señor haga su obra en esta mañana por medio de su palabra en nuestras vidas y nos guíe en el conocimiento por medio de su Espíritu Santo. Conocimiento de la palabra, pero también hay que aplicar la palabra a nuestras vidas. Así es que le doy gracias al Señor. Muchas gracias por esta nueva oportunidad que Él nos brinda, por esta nueva oportunidad que tenemos de poder reunirnos y congregarnos en torno a su palabra, por esta nueva oportunidad de, si no vernos físicamente, vernos a través de las diferentes plataformas que en este tiempo el Señor también ha dispuesto para que podamos escudriñar su palabra, podamos juntarnos, reunirnos en oración, podamos alabarle unidos como iglesia, cada uno en su hogar, pero aún así estamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, alabando a nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. La honra, la gloria sea para nuestro Señor. Y vamos a comenzar orando en esta mañana, juntos, como lo hacemos los días viernes, como lo hacemos cuando nos juntamos los maestros allí, nos reunimos también a través de las diferentes plataformas para juntarnos en oración. Así que le invito a que oremos juntos al Señor en esta mañana para dar comienzo a nuestra escuela dominical. Buen Señor y buen Dios, gracias le damos en esta mañana por esta nueva oportunidad que usted nos brinda, Señor, de reunirnos, de congregarnos, Padre mío, en torno a su palabra. Su Espíritu Santo, Padre mío, nos guíe en esta mañana, nos fortalezca, nos aliente, Señor, y nos lleve al conocimiento suyo, Señor, en nuestro interior, Padre mío. Que cada día usted se vaya entronando más y más allí en nuestro corazón y podamos, Señor amado, juntos y unidos, entender, comprender, atesorar, aplicar y llevar también las buenas nuevas de salvación, que es su palabra gloriosa, Señor. Mi Dios Todopoderoso, gracias le doy en esta mañana por mis hermanos, por mis hermanas. Les bendigo, Señor amado, en esta mañana. Y así también oro para que usted, Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos lleve, mi Dios Todopoderoso, al entendimiento de su palabra. No solo el conocimiento, Señor, sino también el entendimiento, el que podamos entender y a través de ese entendimiento atesorar su palabra en nuestros corazones, mi Señor amado. A medida que la entendamos, a medida que la comprendamos, a medida que esta palabra, Señor, se revele en nuestras vidas, así vamos a ir conociéndole más y más, mi Señor y Dios Todopoderoso. Señor, en esta mañana nos disponemos cada uno en sus manos para que usted haga la obra en nuestras vidas, Señor. Sin usted, mi Señor amado, nada somos. Es por eso que nos disponemos en sus manos, confiamos en usted, Señor, y queremos hacer su perfecta voluntad en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, bendiga mi vida, Señor. Guíeme y ayúdeme, fortalézcame en esta mañana, Padre mío, para llevar esta su palabra, Señor, que primero ha hablado a mi vida, mi Dios Todopoderoso. Y ayúdeme, Señor, a transmitirla como usted lo quiere, Padre mío, para que mis hermanos también reciban cada uno en la medida que usted ha dispuesto, Señor, su palabra en sus corazones. Sin más que decir, Padre mío, en esta mañana nos ponemos en sus manos, mi Dios Todopoderoso, para ya empezar esta escuela dominical, tomados allí de su mano poderosa, mi Señor, y confiando en que usted nos guía, Padre mío, al entendimiento de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén. Gracias damos al Señor entonces en esta mañana. El domingo anterior vimos allí cómo el Señor está siendo incitado allí por sus hermanos a que suba a esta fiesta de los tabernáculos, y el Señor les dice que Él todavía no hay, que vayan ellos, pero
a mitad de la fiesta, el Señor se manifiesta y se hace presente allí en medio de ellos y enseña en el templo. Entonces, vamos a continuar. También el Señor les dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si Él habla por su propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, dice la Escritura, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, que es lo que está haciendo nuestro Señor, glorificar al Padre en medio del pueblo de Israel. Este, dice, es verdadero y no hay en él injusticia. Así es que vamos a continuar entonces y vamos a dar lectura. Allí vamos a ver hoy desde el versículo 19 al 24, allí en el capítulo 7 del libro de Juan, que es el que estamos estudiando. Le invito a que tome su Biblia o lo lea allí de lo que está apareciendo en pantalla. Y damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Versículo 19 en adelante, hasta el 24. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y el 24, versículo 24 nos dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, vemos que los judíos están recriminando a nuestro Señor Jesucristo por haber hecho una obra en el día de reposo, por haber hecho una señal, por haber hecho un milagro, por haber curado a un paralítico y haberle hecho cargar con su camilla en el día sábado, ¿cierto? En día sábado, que era el día de reposo, en el cual estaba casi todo prohibido, según lo que decían los judíos. Este paralítico, ¿cierto? Que estaba allí en el estanque de Betesda y no podía acudir al estanque. Porque obviamente como era paralítico nadie lo llevaba, sino que siempre se le adelantaba a alguien y bajaba primero a las aguas allí del estanque. Y el Señor Jesús, ¿cierto? Le dice, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Y este fue el detonante para que los judíos tramaran allí, ¿cierto? Ocupando como excusa esta acción de nuestro Señor Jesucristo. No se fijaron en lo que Él estaba haciendo, no recayeron en la obra que nuestro Señor estaba haciendo, sino que había violado el día de reposo. Pero el Señor les recrimina de no cumplir con la ley. Les dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Como lo leímos allí en el versículo 19. Estos líderes de Israel se jactaban de ser discípulos de Moisés, como podemos ver allí en Juan 9:28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Algo así como somos mayores que tú, somos más importantes que tú. ¿Por qué? Porque ellos eran discípulos de Moisés. Estaban allí un poco errados, ¿cierto? Y se sentaban en la cátedra de Moisés.
en la cátedra de Moisés, según Mateo 23:2, se sientan los escribas y los fariseos, como está escrito, ¿cierto? Por mano del cual habían recibido la ley, por mano de Moisés. Pero Jesús pasa ahora a la ofensiva y a quienes falsamente, ¿cierto?, le acusaban de quebrantar el sábado, les da a entender que ninguno de ellos cumple la ley, puesto que toda la ley se resume, toda la ley se resume y se cumple en el amor. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y si vamos allí al libro de Romanos 13, capítulo 13, versos del 8 al 10, dice así la Escritura: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso está allí en Romanos 13, de los versos 8 al 10. Y Gálatas, del capítulo 5, verso 14, dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya en Levítico 19:18 estaba escrito: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. El Señor les estaba manifestando, ¿cierto?, que ellos no cumplían la ley, porque la ley se resume en el amor. ¿Cómo? Sabemos nosotros porque hemos aprendido, ¿cierto? Y que el amor es lo más importante. Por amor, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Y ellos no solo no amaban al prójimo, sino que aborrecían a Jesús hasta el punto de procurar matarle. Como en efecto, ¿cierto?, lo llevarían a cabo unos 6 meses más tarde, pero la muerte no le retuvo. De ordinario, los más inclinados a censurar a otros son ellos mismos, los más dignos de censura. La frase ¿por qué procuráis matarme?, que Jesús le dirige a continuación, va dirigida con toda probabilidad no solo contra los líderes, que eran quienes estaban tramando esto, buscando forma de que nuestro Señor quebrantara la ley, o ellos hacer ver que el Señor quebrantaba la ley para tener una excusa para poder prenderle y posteriormente matarle, sino contra muchos de los judíos de Jerusalén, ¿cierto? Pues aún prescindiendo del término general, judíos. Juan 5:16 dice: por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y Juan 7:1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Esto lo da a entender la alusión a la multitud, ¿cierto?, que vemos en el versículo siguiente, donde dice: respondió la multitud y dijo. Por eso hace esta referencia. Y ahí en el verso 30 del libro de Juan, capítulo 7,
¿cierto? El verso 30 nos dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y el 44, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Estaban tratando de buscar la excusa perfecta para que todos estuvieran de acuerdo en que Jesús no era quien decía ser. Sin embargo, sabemos por la Escritura cuán equivocados están. Finalmente será una turba la que gritará a Pilato, ante Pilato allí, ¿cierto? Delante de Pilato cuando juzgará al Señor. Crucifícale, crucifícale. Los líderes lo llevan a esta situación a nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo que se deja llevar, ¿cierto? Gritan en esta instancia allí, delante de Pilato, para que le crucifique. Bueno, al llegar a este punto, vemos que la gente le interrumpió muy descortésmente, ¿cierto? Cuando dice allí, en el verso 7, perdón, en el capítulo 7, en el verso 20, respondió a la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Al decir, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Esto demuestra, por una parte, la buena opinión que ellos tenían de sus líderes, de quienes pensaban que nunca se atreverían a intentar algo tan atroz como dar muerte a Jesús. Por eso le dicen, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Ellos no sabían lo que los líderes estaban tramando, lo que los líderes se traían entre manos. ¿Por qué? Porque Jesús había venido a contradecir todo lo que ellos le decían al pueblo. Ellos decían una cosa, pero era todo lo contrario a lo que el Señor estaba manifestando directamente del Padre. Y al hacerse hijo de Dios, se hace igual a Dios. Por lo tanto, de eso lo acusan los líderes judíos. Por otra parte, demuestra la mala opinión que tenían del Señor, al decirle que tenía demonio. Es decir, que tenía un espíritu inmundo de mentira, o quizá de depresión y melancolía, como si se sintiera acosado de temores infundados. Pues no es solo el frenesí demencial, sino la melancolía depresiva, silenciosa. Eran comúnmente, en ese tiempo, atribuidos al poder que ejercía Satanás en las personas. Por eso le dicen, demonio tienes. En cualquiera de los dos casos, Jesús no podía, ¿cierto? No podía ser, en opinión de ellos. Nuestro Señor Jesús no podía ser, pero recalco, en opinión de ellos, una persona buena y equilibrada, ¿cierto? Lo están mirando con los ojos naturales, lo están mirando con los ojos humanos, como no pueden ver a nuestro Señor espiritualmente. No nos resulte extraño el que los mejores hombres sean considerados por los incrédulos como personas abominables o desequilibradas. Esto no debe extrañarnos, ¿cierto? Pero los que quieran ser semejantes al Señor y Salvador han de imitarle, debemos imitarle en la forma como responde a estos insultos. ¿Cómo responde Jesús? ¿Se enojó? ¿Se airó? ¿Gritó? Todo lo contrario. Él responde con toda mansedumbre, sin resentimiento ni espíritu de venganza. Cristo responde vindicando su ira, sin ira. Cristo responde vindicando sin ira su modo de proceder. Como dice allí en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Y nuestro Señor Jesucristo conocía, ¿cierto?, toda la Escritura. Él sabía todo, sabe todo, conoce todo. Él apela a los sentimientos de ellos acerca del milagro con el que le acusaban. Una obra hice, y todos os maravilláis. Versículo 21. Es decir, por una sola obra que he realizado, todos estáis asombrados. Es cierto que Jesús había hecho ya otros milagros en Jerusalén, pero esta sola curación del paralítico en la piscina de Betesda o Betzata, llevada a cabo en sábado, era la ocasión del complot que tramaban para matarle. Era la excusa perfecta, ¿cierto? No podían menos que maravillarse, puesto que era un gran milagro lo que nuestro Señor había realizado. Pero los líderes ya, ¿cierto?, estaban dispuestos, ya estaban predispuestos a tratar de enlodar el nombre y la reputación de nuestro Señor Jesucristo. Tanto que estaban urdiendo un plan para prenderle y posteriormente matarle. En Juan 2.23 leemos que estando en Jerusalén, acerca de los milagros, ¿cierto?, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Nuestro Señor ya había realizado otros milagros. Cuando vino a Galilea, Juan 4.45, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. El Señor ya había realizado otros milagros, pero esta era la excusa perfecta. Había quebrantado el día de reposo. Él había sanado en día de reposo. Era más importante la acción que la consecuencia. El que él hubiera quebrantado a que hubiese sanado a este paralítico. Apela a la costumbre también que ellos mismos tenían de circuncidar en sábado. Ellos lo hacían. Si en él caía el octavo día después del nacimiento del niño, versos 22 y 23, como diciéndoles, por una sola obra que he llevado a cabo en sábado, todos os asombráis. ¿Os parece extraño en gran manera el que una persona religiosa se atreva a hacer tal cosa? Sin embargo, si para vosotros es legal y es vuestro deber circuncidar en sábado a un niño, mucho más legítimo, aquí les está, ¿cierto?, recriminando. Y provechoso es que yo haya curado a un inválido en día de reposo. De todas maneras, la diferencia es abismante. Vamos a ver cuál es el comienzo y el origen de la circuncisión. Moisés os dio la circuncisión, verso 22. Se dice aquí que la circuncisión es dada, y en el verso 23, recibida, para dar a entender que las ordenanzas que Dios había instituido como señales del pacto con su pueblo eran dones de Dios a los hombres, y como tales habían de ser recibidos, ¿cierto? Un don de Dios, lo recibimos, lo atesoramos y lo ponemos al servicio de la congregación. Para eso son los dones. Cuánto mejores son los dones de Dios en las ordenanzas del nuevo pacto y cómo habríamos de recibirlo con mayor gratitud. Agradecidos del Señor estamos por brindarnos estos dones, ¿cierto? Sin merecerlo. Pero el Señor nos da estos dones y nos permite ponerlos al servicio de la congregación. Jesús les pone las cosas en claro al añadir en paréntesis, como vimos en la Escritura, ¿cierto?, que en realidad la circuncisión no se originó con Moisés, sino que ya había sido practicada anteriormente por los patriarcas en el Antiguo Testamento. Génesis 17:10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Mandato del Señor para estos varones.
Entonces, también estaban errados, porque no se los había dado Moisés, sino Moisés lo había recibido directamente del Señor. Había sido ordenado anteriormente como señal del pacto de Dios con Abraham y sus descendientes. Allí se originó esta circuncisión, ¿cierto? Es en un pacto del Señor con Abraham y que posteriormente siguió en el pueblo de Israel. Continuó. Así que lo llevaban a cabo cada vez que un niño nacía, a los 8 días era circuncidado y lo hacían en día de reposo. El respeto que los judíos tenían para esta ordenanza al poner la circuncisión por encima de la ley sobre el día de reposo. Estaba tan alta la circuncisión que era mayor, según los judíos, al día de reposo. Si un niño nacía en sábado, era circuncidado sin falta al sábado siguiente, cumplidos los 8 días, y caía en día sábado, día de reposo. La deducción que de aquí saca Jesús para vindicar su modo de proceder en el caso del milagro que había realizado en sábado, ¿cierto? Que es la curación o sanación de este paralítico, o libertad, ¿cierto? De este paralítico, porque él estaba preso allí de su cama. Estaba preso allí, y lo tenían que llevar para allá, para acá, no tenía libertad. Y el Señor le da esa libertad, pero lo hizo en día sábado. Y esto es lo que los judíos estaban cuestionando. Para ellos era más importante el sábado que, ¿cierto?, el Señor del sábado. Era más importante el día. Para que la ley de Moisés, ¿cierto?, no fuera quebrantada. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, me adelanté. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Si esto os parece legítimo y obligatorio, ¿os enojáis conmigo porque sané completamente a un hombre en sábado? Versículo 23. El enojo de los judíos ante el milagro que está realizando nuestro Señor Jesucristo, que había realizado nuestro Señor Jesucristo, era absurdo, sin razón alguna, al condenar a otros por aquello mismo con que se justificaban a sí mismos. Observemos la comparación que Cristo hace aquí entre circuncidar a un niño y sanar enteramente a un hombre en sábado. Nosotros podemos ver que la diferencia es abismante, pero ellos tenían el pensamiento entenebrecido. Y podemos dar gracias al Señor que Él trajo la luz a nuestro pensamiento. También lo teníamos entenebrecido. A lo mejor cuestionamos antes de conocer al Señor algunas cosas de la Escritura, pero el Señor trajo luz a nuestro entendimiento. Y hoy podemos comprender la palabra del Señor y podemos comprender al Señor de la palabra. Podemos conocer al Señor de la palabra y podemos amar al Señor de la palabra, ¿cierto? La circuncisión era meramente una institución ceremonial, ¿cierto? Era una ceremonia que se realizaba, estaba establecida por el Señor, no por Moisés, pero era una ceremonia. Mientras que la curación o la sanación era un beneficio altamente provechoso por la ley de naturaleza. La circuncisión hacía daño, ¿sí? Pero Cristo había hecho un gran beneficio al sanar completamente. ¿Por qué hacía daño la circuncisión? Porque, ¿cierto?, había podríamos decir, una intervención quirúrgica. Y eso requería cuidado.
para que no se fuera a infectar la herida. Entonces, hacía daño corporal. Era una parte que se cortaba allí, ¿cierto? Del bebé, en este caso, del hombre, del varoncito, a los 8 días. En cambio, acá tenemos un hombre que estuvo 38 años allí en su lecho, sin poder moverse, sin poder pararse, sin poder tener una vida independiente. Y nuestro Señor, a los 38 años allí, este hombre recibe la liberación, recibe la sanación, recibe lo más preciado para su vida. Por esto estaban cuestionando a nuestro Señor. Cierto, dijimos que la circuncisión hacía daño, pero Cristo había hecho un gran beneficio al sanar completamente. Mientras que al circuncidar a un niño había de tenerse el cuidado necesario de sanar solo aquella parte del cuerpo en la que se había practicado la circuncisión, ¿cierto? Pero no se inmunizaba por eso al niño contra otras enfermedades que pudiese contraer o que quizás ya había contraído. Claro está, solamente se actuaba o se hacía esta intervención allí en una parte del cuerpo. Y si el niño tenía alguna otra enfermedad, o tenía alguna enfermedad, o se había contagiado de alguna enfermedad, ninguna cura, ninguna sanación había sobre esa enfermedad. Solamente se practicaba la circuncisión. El milagro de Jesús había sanado enteramente al hombre, a este ex paralítico, a este que había estado allí tendido sobre su lecho por 38 años. Aleluya. Gloria al Señor. Más aún, no solo le había sanado enteramente el cuerpo, ¿cierto? Sino que también nuestro Señor Jesucristo le había sanado el alma, con la advertencia que Él le hace, ¿cierto? Él le advierte, no pequéis más para que no te suceda alguna cosa peor. Eso lo leemos allí en Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Nuestro Señor le advierte, ¿cierto? Tenemos que dejar. Y esto es para todos nosotros. Y el Señor le hace presente allí a este varón. Y nosotros también lo sabemos y estamos enterados, ¿cierto? Que una vez que el Señor hace la obra en nosotros, debemos dejar nuestro pecado. Digo nuestro, pero es el pecado que teníamos antes de conocer al Señor. Aun cuando continuamos siendo, ¿cierto? Siendo pecadores. Pero con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo estamos o hemos dejado y estamos dejando muchas cosas que nos van acorde con el ser un hijo de Dios, ¿cierto? A veces nuestro carácter, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir, en algunos casos nuestra forma de vestir, ¿sí? Son cosas que antiguamente ofendían al Señor y a la vez nos estábamos dañando nosotros mismos. Hoy sabemos y conocemos cuál es la meta y queremos llegar a esa meta. Por lo tanto, no pequéis más para que no te suceda alguna cosa peor. Juan 5:14. Jesús concluye entonces su argumentación con este consejo, que debía servirles de norma para el futuro. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Eso lo vemos allí en el verso 24, ¿cierto? De esta clase de escuela dominical, allí lo leímos al comienzo, el verso 24.
Esto es de aplicación particular al caso presente, pero tiene aplicación general a todas las demás obras, así como a las enseñanzas y a la persona misma de Cristo. Hay un refrán o un dicho popular que dice: las apariencias engañan. Quienes a primera vista parecen los mayores santos, ¿cierto? Como podemos ver en la Escritura, los líderes religiosos allí eh, del pueblo de Israel se creían santos, se creían intocables, se creían perfectos. Pueden resultar, ¿cierto? Estos que se creen santos, que parecen ser intocables, pueden resultar a la larga los peores criminales. Estas apariencias eran precisamente las que tan alto prestigio habían deparado a los fariseos, quienes por fuera parecían tan piadosos. Si vemos allí Mateo 23, versos 27 y 28, nos dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ayúdenos el Señor a ser veraces, a ser verdaderos, a que seamos en todo lugar como nos comportamos en la iglesia, ¿cierto? Amoroso con nuestros hermanos, cariñoso con nuestros hermanos, leales con nuestros hermanos. Pero eso también tiene que ser en nuestra vida diaria, tiene que ser en nuestra vida cotidiana. Tenemos que ser santos, no solo parecer, sino buscar cada día la santidad que nos acerca cada día más al Señor. El Señor nos manda a ser santos porque Él es santo. Entonces nos está ordenando, nos está mandando, nos está transmitiendo que debemos buscar esa santidad. ¿Para qué? Para poder lograr llegar a la meta, que es la vida eterna junto a nuestro Señor. Y los hombres, continuamos, los juzgaban y tenían en alta estima por esas apariencias a estos líderes, ¿cierto? Los tenían en alta estima. ¿Por qué? Por lo que aparentaban. Pero Cristo les advierte que no todo lo que reluce es oro. En cambio, puede hallarse oro puro de santidad bajo apariencias modestas. Solo Dios y nuestro Señor Jesucristo, por ser Dios, pueden ver el interior del corazón. Primera de Samuel 16, 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a tu parecer, ni a lo grande de su estatura. Y Jehová respondió a Samuel, ¿cierto? Como él decía, 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, ojos naturales, ¿cierto? Ojos humanos. Pero Jehová mira el corazón, de donde nacen las buenas y las malas intenciones. Ayúdenos el Señor, ¿cierto? Es importante que el Señor, al ver el interior de nuestro corazón, pueda ver cuánto le amamos. Pueda ver que no solo le alabamos y le adoramos,
y le glorificamos de la boca para afuera, sino desde el interior de nuestro ser, con todo nuestro corazón. Los que se empeñaban en juzgar a Jesús por su modesta apariencia, no era fácil que juzgaran con justo juicio, pero si se atendía al poder de Dios que se manifestaba y daba testimonio en las obras que llevaba a cabo y a las profecías que en él tenían cabal cumplimiento. No se daban cuenta, ¿cierto? Diciendo que eran conocedores, ¿cierto?, de la Escritura, que estudiaban la Escritura. De hecho, en la clase anterior vimos cómo hacen mención a que Jesús, ¿cierto?, sin haber estudiado, sin tener letra, enseña. Pero allí estaban, delante de Jesús y transformándose en jueces. Era justo y razonable recibirle y juzgarle con los ojos de la fe, no con la vista exterior. También nosotros hemos de aprender a no juzgar a nadie por las apariencias pomposas, por los títulos o por la posición que se ocupa en la sociedad. Antiguamente, en nuestra vida pasada, hablo por mi persona, era mi costumbre ver a alguien y formarme un juicio. Esta persona es así, asá. Bueno, con la ayuda del Señor he aprendido a guardarme ese juicio, a no formar ya o formarme ese juicio de una persona solamente por su apariencia, porque humanamente nos equivocamos, cometemos errores, juzgamos a alguien por su apariencia, sin conocer su corazón o sin conocer sus intenciones. Y a eso no nos ha llamado el Señor. Lo dice en su palabra, que no nos ha llamado a ser jueces. Él nos ha llamado a ser servidores. Conozcamos a las personas, atendamos a las personas, sepamos cómo y quiénes son las personas y no acostumbremos a hacernos un juicio porque viste elegantemente o porque viste humildemente, ¿cierto? Porque está cubierto o cubierta de joyas, o por un peinado pomposo, o por un calzado carísimo, o por un vehículo, ¿cierto?, de tal o cual marca, sino que acostumbrémonos a que el Señor nos guíe, que su Espíritu Santo nos vaya mostrando, porque tampoco debemos juzgar por títulos, o por cartones, ¿cierto? Por un cartón allí de tal o cual universidad, o porque tiene más o menos dinero. El Señor nos ha mandado a que seamos hermanos y que el mandamiento más importante es que tengamos amor los unos por los otros. Sino que, ¿cierto?, no juzguemos por las apariencias, como dice el título de la clase de hoy. No juzguéis según las apariencias, sino por el valor intrínseco y por los dones y gracias del Espíritu Santo que en nuestros hermanos, nuestras hermanas, se manifiestan. Dones allí que el Señor ha puesto, como hemos dicho en el desarrollo de la clase, para el servicio de la congregación, para el servicio de la iglesia. Para eso son los dones que el Señor ha puesto. No tampoco para creernos mayores o superiores, porque son y vienen del Señor.
no son nuestros, no los hemos ganado. Así que ayúdenos el Señor, ¿cierto? A ser veraces, a ser verdaderos y a que no juzguemos según las apariencias, sino que el Señor, ¿cierto? Y su Espíritu Santo nos revelan y nos manifiestan cómo y cuáles son las intenciones del corazón de las personas. La honra, la gloria y la alabanza para el Señor. Gracias le doy en esta oportunidad por haber podido desarrollar esta clase de escuela dominical. Mi anhelo y el deseo de mi corazón es que el Señor a través de esta clase haya hablado a su vida, así como lo ha hecho a la mía y me ha recordado, ¿cierto?, de dónde me sacó Él y cómo ha ido cambiando mi persona, pero para su honra y para su gloria. Así el Señor está obrando en la vida de cada uno de nosotros, cada día y en cada momento, y en todas circunstancias, y el Señor está obrando para pulirnos, ¿cierto? Para hacernos mejores hijos suyos. Así que, como les decía, la honra y la gloria para el Señor. Vamos a concluir esta clase de escuela dominical dando gracias al Señor por este tiempo en que hemos podido aprender un poco más a través de lo que Él habla a nuestra vida. Así que le invito a que oremos para concluir la clase de este día domingo. Señor y buen Dios, gracias le damos en esta mañana por este tiempo, por esta nueva oportunidad, por el poder, Señor, haber podido desarrollar esta clase, Señor, guiado, Padre mío, por usted. La obra, Señor, la hace usted en cada vida, mi Señor amado. Así es que tenemos la certeza y la seguridad de que su palabra no vuelve vacía. Mi Señor, bendigo a mis hermanos a través de esta pantalla, a través de este medio, mi Señor amado. Bendigo a cada uno. Les animo, les fortalezco en el amor del Señor para que sigan perseverando, para que sigan queriendo conocer y aprender más del Señor, y también para que esto que aprendemos, para que esto que estudiamos, para que esto que conocemos, podamos aplicarlo a nuestras vidas y llevarlo, ¿cierto?, a nuestros vecinos, a nuestros familiares que no le conocen, a nuestros compañeros de trabajo, a través de los diferentes medios que Él ha dispuesto. La honra, la gloria, la alabanza para nuestro Señor. Un abrazo fraterno. Que el Señor le bendiga en esta mañana, le fortalezca, le aliente, le restaure, le renueve. Y le doy gracias. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que el Señor le bendiga. Un abrazo fraterno y nos vemos pronto. Próximo domingo, próxima clase, el día lunes, el día martes, a través de estos medios. Y si el Señor así lo quiere, nos veremos cuando Él venga allí en el reino de los cielos, para su honra y para su gloria. Que el Señor le bendiga.